Orgullo o prejuicio, por Cristina Zárate. La unidad va detrás de los principios, dijo Paco Ignacio Taibo II durante la Convención Nacional de Morena, realizada la semana pasada, con respecto al rumbo que debe tomar ese partido, que hoy disfruta las mieles de sus triunfos. Sin embargo, las palabras del director del Fondo de Cultura Económica fueron hechas a un lado en la práctica, incluso por la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al respaldar el nombramiento de Adrián Rubalcaba como nuevo director del Metro de la Ciudad de México. De inmediato, algunos líderes de la 4T salieron a respaldar la defensa de Rubalcaba, alguien a todas luces impresentable. Hay que darle una oportunidad. Les recomiendo que lean el capítulo Gracias del libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa. Fue un regaño al pueblo a nivel nacional. Buena parte de los mexicanos compraron el libro del fundador y hasta hace poco, líder de un movimiento que después de varias décadas de lucha llegó a la presidencia de la República. Sabemos que el libro es un extracto de sus vivencias durante una parte de su vida, no una guía moral. Sin embargo, en teoría, el expresidente tiene razón al decir que a un político se le puede evaluar en distintos momentos de su vida. El mismo Andrés Manuel no faltó a su palabra durante más de 30 años porque sus actos respaldaban a sus palabras. Y los mexicanos creímos en él, nos contagiamos de su necedad al hacer nuestra su intención y desde que su nombre apareció en la boleta electoral, decidimos votar por él una y otra vez con la misma esperanza, aunque no le reconocieran el triunfo. Porque sí, aun cuando alguien la semana pasada aseguró que siempre había votado por la izquierda, aunque perdiera en cada elección, me atrevo a corregir tal afirmación. La izquierda no perdía, nada más no le reconocían el triunfo. La victoria electoral estaba condicionada a una serie de mecanismos hechos desde el mismo poder para que el destino de esta nación no tomara la dirección que el pueblo quería, hasta que ese mismo pueblo actuó y acudió a votar en masa, a cuidar casillas, a vigilar el proceso electoral para que no hubiera otra decepción. De ese modo, y a pesar de las trampas y el fraude del poder, porque sí hubo compra de voto en 2018, pero no les alcanzó para ganar, las cifras llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. 6 años después, Claudia Sheinbaum nos pide leer el capítulo de ese líder moral que nos hizo soñar que era posible ese golpe de timón para llevarnos a una vida mejor. No, presidenta, no solo el libro es la guía moral que nos rige. López Obrador nos dejó un legado en sus mañaneras, y no se nos olvidan las frases que allí dejó para la posteridad, como la de aquellas personas que creen que la moral es un árbol que da moras, o de la mujer que le decía a su hijo, aprende a ser como ese político de allá, que es un vulgar ladrón, para referirse a aquellos que se enriquecieron de dicha actividad. Esas frases las escucharon millones de personas de lunes a viernes, que alistaban sus actividades para escuchar la conferencia mañanera, en la que el presidente de la República le hablaba a quien no dejó de nombrar día tras día, el pueblo, 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 pueblo. Sin embargo, esta semana el partido Morena y aquellos líderes que encumbramos en el gobierno decidieron hacer a un lado al pueblo para posicionar a un innombrable en un cargo crucial para la Ciudad de México, el Metro, al que este año le destinan un presupuesto de 23,000 millones de pesos. Y lo dejaron en manos de un hombre cuya fortuna es inexplicable para el tiempo que lleva en el servicio público. Hay voces que dicen que no importa el cargo, sino el encargo, que hay que seguir adelante, apoyar y guardar silencio porque las cosas pasan por algo, que la mayoría no entiende el nombramiento, pero se debe priorizar la unidad por encima de todo. Hay voces más audaces, que me hacen recordar al expresidente del Instituto Nacional Electoral de hace unos años, Lorenzo Córdoba,
quien junto con su consejero de cabecera, Ciro Murayama, afirmaban de manera categórica que el pueblo no sabe de democracia ni de cómo se maneja el gobierno. Caray, yo siempre coincidí con mi presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el que afirmaba: tonto el que cree que el pueblo es tonto. Hoy resulta que desde la izquierda nos repiten el mismo mensaje, pero con palabras diferentes. Sigo creyendo lo que afirmó la semana pasada Paco Ignacio Taibo II. La unidad debe ir por detrás de la dignidad. Para fortalecer este cambio que inició en 2018, es necesario posicionar a personas que puedan llevar adelante el encargo sin servirse del cargo. No es posible que las mismas voces críticas de gobiernos pasados hoy nos digan que debemos confiar ciegamente en las decisiones de quienes llevan el timón del barco, aun cuando la mayoría ve que con estas acciones la nave se dirige a toda máquina hacia un nuevo despeñadero. Era pedir demasiado poner a una figura de la talla de Rubalcaba en un puesto tan polémico. Es mucho pedir no permitir el ingreso de gente agresiva al partido Morena, como Enrique Benítez, que insultó a la misma presidenta hace poco tiempo, y al mismo expresidente López Obrador. ¿De verdad confían tan poco en el pueblo de México que están dispuestos a buscar esas alianzas que son tan cuestionables y deleznables? Hace casi 40 años hubo una corriente dentro del Partido Revolucionario Institucional que buscó democratizarlo por dentro para lograr un cambio. Dos figuras iniciaron con una corriente que años más tarde desembocaron en un movimiento apoyado por la izquierda que ganó las elecciones de 1988 y 2006. Desafortunadamente no les reconocieron la victoria, pero ganaron. A casi 40 años, ese partido se desapareció por causa de su misma ambición. En 2018, la historia se repitió y hubo un triunfo, pero se logró con un resultado distinto, y el pueblo celebró la llegada de un presidente que prometió escuchar a sus mexicanos y nos aseguró que quedábamos en las mejores manos en 2024, con la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, que tampoco nos iba a fallar. Hoy, por desgracia, me encuentro en una encrucijada. ¿Acaso es orgullo o prejuicio? Juzgue usted. Muchas gracias por escuchar.